pero como están en distinta ubicación uno se pierde. Bueno, quiero aprovecharme 5 minutos o 10 minutos en realidad para hablarles un poco, hacer una pequeña introducción respecto de qué es lo que nosotros hacemos en términos de las funciones del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y qué es lo que hace, ¿no es cierto?, desde su nacimiento a partir de la ley que lo crea, y qué es lo que ha ido haciendo en este marco de tiempo y en este contexto actual, ¿no es cierto?, en el cual nosotros hoy día nos encontramos, y que, como ustedes saben, sin duda ha adquirido más relevancia o tal vez más difusión también la tarea que hace, ¿no es cierto?, el instituto. Y aprovechándome también de que pronto se nos viene una discusión constitucional muy fuerte, que sin duda ya la hay, ¿no es cierto?, ya hay ideas, se promocionan ciertas ideas respecto de cómo debiera ser la Constitución y qué cosas debieran tener, no solamente respecto del contenido propiamente tal de la Constitución, sino que además también de las instituciones que debieran velar por ciertas situaciones, ¿no es cierto?, o por la no vulneración de los derechos que se supone debieran estar impresos en esa Constitución, ¿ya? En el entendido que nosotros esperamos como Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, que la Constitución sin duda ha de partir, debe partir fundamentalmente o debe estar sustentada, ¿no es cierto?, en los derechos humanos o desde los derechos humanos, ¿ya? Comentarles que cómo surge esta institución, porque es conocida de nombre, pero no necesariamente se conoce el origen y la necesidad por la cual esta institución, ¿no es cierto?, parte. Bueno, como ustedes ven, ¿no es cierto?, hay instituciones nacionales de derechos humanos en casi toda América, ¿ya? En América Latina especialmente, ¿no es cierto?, tenemos las más antiguas que parten en Canadá, en la década, ¿no es cierto?, de los 70, ese cuadro lo muestra muy bien, y posteriormente uno de los últimos países que conforman una institución de defensa y promoción de los derechos humanos es Chile, junto con Uruguay, ¿ya? El instituto solamente tiene 10 años de vida, y si uno lo compara frente a otras instituciones nacionales de derechos humanos de los otros países que se señalan en la presentación, ustedes ven que somos una institución bastante joven, ¿ya? Excepto Cuba y Estados Unidos, ¿no es cierto?, que no tienen instituciones de esta naturaleza. Bueno, hay fundamentalmente 3 formas de instituciones de derechos humanos, ¿ya? Insisto, esto esencialmente lo comento porque muchas personas se preguntan, ¿por qué tenemos un instituto? ¿Por qué no podemos tener un defensor del pueblo o un ombudsman o un ombudsperson? En realidad ya cambió, digamos, esa lógica tan sesgada respecto del sexo, como se usa fundamentalmente en Europa, o una comisión de derechos humanos, ¿ya? Y si ustedes recordarán el mapa anterior, ¿no es cierto?, donde aparecían los países, hay 3 formas de instituciones de defensa y promoción de derechos humanos. Están las comisiones, están los defensores del pueblo, ¿no es cierto?, o los ombudsperson, y están los institutos nacionales de derechos humanos, ¿ya? Y cada país, de acuerdo a las conversaciones internas, a las decisiones, ¿no es cierto?, que pasan por los distintos poderes, ¿no es cierto?, del Estado, han tomado la decisión que mejor en ese minuto, cuando han tomado esa decisión, les ha parecido y les ha acomodado a su historia de país, etcétera, a las condiciones políticas, sociales y culturales de cada país, ¿ya? Y cada una de estas instituciones tiene formas diferentes de actuación y funciones, ¿ya? En el caso nuestro tenemos fundamentalmente funciones vinculadas a la promoción y a la defensa de los derechos humanos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, en este marco de la defensa tenemos facultades para actuar judicialmente, pero solo en delitos o en situaciones, en causas determinadas, ¿ya? No en todas las causas que incluyen o abarcan los derechos humanos, que ya vamos a ir avanzando, ¿no es cierto?, en la presentación de qué estamos hablando cuando hablamos desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos de los derechos humanos y cómo se entiende tanto éticamente como normativamente, que son 2 dimensiones distintas y que en algún minuto obviamente tienen una secuencia común, pero que para lo procedimental son distintas, ¿ya? Entonces, Chile se dio, resumiendo,
Chile se da la forma del Instituto Nacional, ¿no es cierto?, de Derechos Humanos, ¿ya? Eso no tiene mucha relevancia. Bueno, el instituto se crea el 10 de diciembre del 2009 y su creación está plasmada en la ley 20.405, ¿ya? Y se inscribe esta creación en una suerte de procesos regionales, ¿no es cierto?, y nacionales que se van dando respecto de cómo los países han ido avanzando, ¿no es cierto?, en el desarrollo y en la conceptualización y la incorporación de la temática, del tema amplio de los derechos humanos en sus legislaciones, y hoy día, ¿no es cierto?, nos encontramos en este gran proceso relevante para el desarrollo del país, para la vida del país de aquí a 40, 50 años más, como es la Constitución o la Carta Magna, ¿no es cierto?, de nuestro país. En el contexto regional, les decía yo, Chile ha sido uno de los últimos países que ha generado instituciones de derechos humanos. De hecho, a los chilenos que nos gusta tanto esta cosa de que somos los más desarrollados, los más mal, los más no sé qué, si nosotros nos damos cuenta en términos de evolución del pensamiento de derechos humanos, como una de las últimas naciones de América Latina en general, ¿no es cierto?, en incorporar una institución de esta naturaleza, ¿ya? ¿Cómo nace? ¿Por qué nace el instituto? Fundamentalmente, bueno, ustedes son más jóvenes que yo, digamos, pero la historia nos dice que a partir, ¿no es cierto?, de las violaciones, de las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el periodo de dictadura, entendido este periodo del 1973 a 1990, ¿no es cierto?, se generan distintas comisiones que van a investigar esta situación, ¿ya?, y la afectación que han provocado, ¿no es cierto?, las víctimas y los familiares de aquellas víctimas, ¿ya? Y una de estas comisiones, ¿no es cierto?, que se levanta fue lo que se llamó el informe Reding, fundamentalmente en el gobierno de Patricio Aylwin Azócar, ¿no es cierto? Y el informe Reding, una de sus grandes conclusiones, ¿no es cierto?, es que señala la necesidad de impulsar urgentemente una cultura de respeto, ¿no es cierto?, a los derechos humanos para que estas violaciones que habían ocurrido en periodos anteriores en el país no vuelvan a cometerse, ¿ya? Y para aquello, ¿no es cierto?, recomienda llevar adelante, armar una institución, ¿no es cierto?, que se haga cargo de esta necesidad, de esta sugerencia que lleva adelante, ¿no es cierto?, el informe Reding. Y una de sus principales conclusiones del informe es que piensen en esto ahora, en este momento actual que vivimos como país, que en ese minuto, estamos hablando de hace 30, 40 años atrás, la verdadera causa, dice, de la violación de los derechos humanos fue, según se dijo al comienzo de la introducción, la insuficiencia de una cultura nacional de respeto a estos derechos. El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha sido muy tajante en señalar, ¿no es cierto?, en todos los espacios posibles, en todos los ámbitos posibles, que lo que pasó acá, a contar del 18 de octubre, ¿no es cierto?, del año 2019, fueron violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, les decía yo, hagan este contrapunto. Si hace 20, 30 años atrás el informe Reding dice lo mismo, que lo que pasó acá en el periodo de la dictadura fue que no había una cultura nacional de respeto a los derechos humanos, 30 años después, los países parece que están, lamentablemente, ¿no es cierto?, están de alguna manera obligados a repetir su historia, si es que no aprenden, ¿ya? Ojo con eso, ustedes que son generaciones nuevas, ¿ya? Bueno, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, es una entidad del Estado, ¿ya?, pero que tiene autonomía del Poder Ejecutivo, ¿ya? Nosotros no dependemos, ni en el caso de las regiones, de los intendentes, ni el director depende del presidente, ¿ya?, porque si no, no podría llevar adelante su tarea, porque lo que hace fundamentalmente es supervigilar o fiscalizar las acciones del Estado. Y aquí el Estado está en azul porque vamos a ver cuál es el rol principal, ¿no es cierto?, que cumple este Estado, ¿ya? Un poquito más allá. Eso. Y aquí está, ¿no es cierto?, la misión del instituto. Es una corporación autónoma de derecho público, es una entidad pública, ¿ya?, creada por la ley 20.405, cuyo fin fundamentalmente es la promoción y la protección. La promoción es la educación, la difusión, ¿no es cierto?,
todas las tareas que tienen que ver con la sensibilización respecto a los derechos humanos, dar a conocer los derechos humanos, y las tareas de protección dicen relación con fundamentalmente las acciones legales o las facultades legales que tiene el instituto para llevar adelante acciones de esa naturaleza, ¿ya? Y además señala, dice, de todos quienes habiten en el territorio nacional establecidos en las normas constitucionales y legales. Cuando dicen habiten en el territorio nacional, se está hablando de todas las personas. No estamos diciendo de los chilenos, no, porque aquí hay tratados internacionales, ¿no es cierto?, que obligan al Estado chileno a cumplir esos tratados que tienen que ver fundamentalmente con la promoción y la protección a todas las personas sin discriminación alguna, independiente de la nacionalidad. Esto lo comento porque hoy día además hay un debate muy fuerte, ustedes lo saben, respecto al tema migratorio, ¿ya? En los tratados ratificados en tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile y que se encuentran hoy día vigentes, así como los emanados de los principios generales del derecho reconocidos por la comunidad internacional, ¿ya? Algunas características del instituto, como les decía, autónomo, independiente, pluralista, porque tiene un consejo, ¿no es cierto?, que opera con 12 consejeros que provienen de distintas instancias del país, permanente, no se agota la instancia institucional porque se vaya un director o empiece otro, y esencialmente sus funciones son de observancia de los derechos humanos, ¿ya? De asistencia y colaboración, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros ahora, de incidencia. La idea también es motivar, ¿no es cierto?, a que esta incidencia vaya creciendo y vayan sumando otros actores para tener una voz relevante en el tema de los derechos humanos y que a partir de esa incidencia se generen cambios, ¿ya? De educación y promoción, tiene facultades, como les decía yo, legales para llevar adelante acciones judiciales, ¿no es cierto?, y también cumple funciones vinculadas a la prevención de la tortura, conocimiento de temáticas y normativas vinculadas a la tortura, y hoy día además tiene una función muy específica que tiene que ver con la custodia del informe Walech 1 y Walech 2 y de los archivos de Colonia Dignidad que están depositados en el instituto en bodegas especiales, ¿no es cierto?, como parte de archivos históricos de la historia de este país. El informe Walech 1 y Walech 2 fundamentalmente fueron aquellos informes que se levantaron, fueron comisiones que se levantaron en el periodo ya llegada a la democracia a este país para efectivamente relevar y conocer en profundidad la situación de las personas que fueron víctimas, ¿no es cierto?, de violaciones a los derechos humanos, y que el Estado reconoce que tú eres una víctima de agentes del Estado, del propio Estado, ¿no es cierto?, de tu Estado, y que por lo tanto el Estado tiene obligaciones respecto de la reparación de esa persona y sus familiares, ¿ya? Eso es lo que, y los archivos de Colonia Dignidad, que esa historia es más reciente y seguramente ustedes la conocen, ¿ya? Voy a quedar acá, no sé si alguien tiene alguna duda respecto de esto para pasar ya a la materia específica de qué son los derechos humanos. ¿Todo bien? Yo tengo una duda, Dígame. que ya, si bien hay una ley que, o sea, como que da origen al, o sea, no sé si tanto da origen al instituto, pero como que lo respalda legalmente, así mismo hay un recurso legal de protección en caso de que alguna, o sea, como a ese motivo hayan como un cargo como jurídico, o a lo que oye es que, ¿qué pasa si es que como la posición del Estado, comillas, cambia y les trata como de perjudicar en cierta manera? ¿Hay un recurso de protección legal en ese sentido? A ver, no entendí mucho la pregunta, pero a ver, voy a yo tratar de irla diseccionando para que tú me expliques si estoy en lo correcto o no. Tú dices si hay un cambio de Estado, ¿tú te refieres a un cambio de gobierno? Sí, básicamente como que algún gobierno, por así decirlo, cambie y de cierta Ah, ya, manera como que ya. haga cosas que vayan en contra del Que vayan en instituto contra de los y derechos humanos. básicamente Ya, eso. ya. Mira, el Estado en sí es una entidad que no debiera cambiar, porque si cambia el Estado significa que estamos frente a una revolución, frente a un golpe de Estado, que podría ser también. La historia nuestra lamentablemente nos los ha enseñado que así es, ocurre en otros países también, podría ser.
pero obviamente que nosotros esperamos que eso no ocurra, y por lo tanto si hay un golpe de Estado, no va a haber Estado de Derecho, y por lo tanto ninguna de estas normativas va a tener sentido, un poco lo que ocurrió en dictadura, ¿ya? Pero si lo que va a cambiar, y lo que está pronto a cambiar, sin duda, es el gobierno, ¿no es cierto? Y al cambiar el gobierno, las normativas generales no cambian, porque si no, no estaríamos en una, entre comillas, democracia, con todas las imperfecciones que nosotros podamos decir que tiene esta democracia, que puede ser poco participativa, poco representativa, etcétera, etcétera. Pero no, al cambio de gobierno no debieran ocurrir grandes transformaciones, más allá, digamos, de que los gobiernos, desde el aparataje del Estado me refiero, obviamente que cada gobierno tiene un sello y esperamos que sin duda los gobiernos respondan a las demandas de las personas y de la ciudadanía en general, fundamentalmente en materia de pobreza, de participación, de democracia, etcétera, etcétera. ¿Ya? No sé si respondo más o menos tu pregunta. Sí, de hecho sí. ¿Sí? Pues si nosotros vamos a la historia, por ejemplo, en el periodo de la dictadura, claro, ahí las personas lo que hacían era presentar recursos legales porque sus familiares los hacían desaparecer. No sé si tú hayas escuchado un poco eso cuando uno ve, por ejemplo, el documental del trabajo que hizo la Vicaría de la Solidaridad, que se llama Habeas Corpus. Es un documental bien bonito que está en las sedes regionales del instituto por si a alguno le interesa verlo, un poco como para entender la historia del país. A veces como que nos quedamos muy anclados en el presente y nos miramos muy para atrás. Digo, para no volver a repetir los mismos errores que hemos cometido, ¿ya? Y ahí se muestra todo el trabajo que hacía la Vicaría, y la Vicaría, decían los mismos protagonistas, decían, presentamos un montón de recursos de amparo porque estas personas las habían hecho desaparecer, y de hecho lamentablemente muchas no volvieron. Y ahí, claro, como no había Estado de Derecho, porque era una dictadura, los recursos legales no tenían ni un sentido, ¿ya? Porque teníamos efectivamente una Corte, tribunales y una Corte Suprema absolutamente, ¿no es cierto?, vinculadas a un régimen político, que era la dictadura militar en ese minuto. Entonces, claro, en ese escenario, que puede ser el escenario más catastrófico que pueda enfrentar un país, efectivamente ningún recurso tiene mucho sentido, la verdad, ¿ya? Pero confiamos en la civilidad, ¿no es cierto?, de las acciones y en los procesos nuevos que como país estamos enfrentando, y que eso nunca más debe volver a ocurrir, nunca más. Yo viví la dictadura de niña y no fue un espacio muy agradable en la vida, en la formación de uno. Viví la dictadura en la universidad también, la alcancé a vivir. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta en la que pueda colaborar a resolver dudas, para si no pasar a la segunda, allá a la materia concreta de qué son los derechos humanos. ¿Ya? ¿Me parece? Estoy ahí, ¿no es cierto, con ustedes? Estoy perdida. Sí, todo súper, no hay ninguna Sí. otra pregunta por el momento, así que Súper. démosle nomás. Vida, ¿se ve la proyección o estoy yo No, perdida otra todavía vez? no se ve. Ok. A ver, denme un minuto que como que me perdí aquí otra vez al cambiarla. Aquí está. Ahora sí que sí. Compartir. Ya, ¿ahora sí? Sí. Ya. Súper. Bueno, ya que la idea, como dice Vida, es tratar de hacer esto un poquito más dinámico, voy a ver si me resulta proyectar un pequeño video, y si no, de unos 4 o 5 minutos, y si no, les voy a hacer yo la pregunta así como lluvia de ideas. ¿Ya? Aquí hay una pregunta muy sencilla en este video que tiene que ver es como la pregunta del millón, digamos. ¿Qué son los derechos humanos? ¿Ya? Vamos a ver si se escucha bien y se proyecta bien. No se escucha. Sí, eso mismo, se ve, pero no se puede escuchar. ¿No se escucha, Vida? No.
Debe compartir audio, compartir pantalla. Ahí abajo como que hay una enlace. Que creo que si comparte audio, aún así no se va a escuchar el puro audio, yo creo, no lo sé. No nos vamos a complicar la existencia y me sigo viendo yo, ¿no es cierto? O sea, ustedes ven la presentación, ¿sí? Sí, se ve la presentación y usted, las dos. Ya. Les voy a hacer la pregunta general. ¿Qué creen ustedes que son los derechos humanos? En una o dos palabras, para que podamos discutirla. Derechos universal, bueno, en una o dos palabras, no sé si pueda, pero derechos universales que tienen todas las personas solo por ser personas. Súper. Bien, Guillermo. Guillermo, ¿no es cierto? Sí. Súper. Gracias. Derechos, dice Guillermo, y además dice son universales. Dos elementos centrales en este concepto. ¿Ya? Y solo por ser personas, otro elemento, como esta cosa del ser inherente a la persona humana. ¿Alguien más se atreve? ¿Son inalienables? Como que... Muy bien, Valentina, sí, son inalienables, un poco difícil esa palabra, pero sí, efectivamente, como que no se acaban nunca, no se agotan nunca, ¿no es cierto? Y tú naces con ellos. Bien, ¿quién más? Alguien tiene un torpeo por ahí, parece. Lo pueden escribir por el chat igual si Claro, quieren. sí. ¿Sabe? Les hago esta pregunta porque cuando uno hace esta pregunta, fíjense que no es tan fácil responderla. O la gente, bueno, nosotros que trabajamos en la materia ya tenemos una conceptualización que trabajamos, ¿no es cierto? Y que no nos es tan complicado responderla. Pero cuando nosotros la hacemos, hay una infinitud de respuestas, ¿no es cierto? Y que abarcan desde el hecho de que, como decía Guillermo o señalaba Valentina, ¿no es cierto? Nos muestran características, son inherentes a la persona humana, son inagotables, son cosas que también son irreversibles en la vida de la persona, es decir, si tú adquieres un derecho, la idea es que sea progresivo, ir hacia adelante, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, son facultades de las personas, son garantías de las personas y también son leyes, claro. Pero eso es lo interesante del concepto, porque en definitiva, en la conceptualización de derechos humanos tiene como distintas dimensiones, que ya las vamos a revisar, pero antes de entrar a las dimensiones y a las características de los derechos humanos, quiero hacerle un mini resumen para que ustedes puedan comprender la evolución histórica del concepto de derecho humano, ¿ya? Y de dónde nace, curiosamente, el concepto de derecho humano, porque muchas personas creen hoy día que el concepto de derechos surge fundamentalmente de naciones hiperprogresistas, incluso de izquierda, ¿no es cierto? Como que tú empiezas a hablar, y de hecho además también de alguna manera hay un estereotipo respecto de que la persona que reclama mucho sus derechos y sus derechos humanos es comunista, ¿no es cierto? Entonces hay como cuestiones más bien culturales asociadas a nuestro país que cuando tú empiezas a usar ciertos conceptos por nuestra propia historia, ¿no es cierto? Se te tilda, se te tacha, se te rotula, ¿no es cierto?, de cierto partido político, ¿no es cierto? Y la verdad es que esa conceptualización no puede estar más alejada de lo que de verdad ocurrió en la historia de los derechos humanos. Miren, en la conceptualización histórica de los derechos humanos nosotros tenemos cuatro etapas, fundamentalmente que tienen que ver con la positivización, la internalización del concepto, la generalización y la expansión. La positivización del concepto, ¿no es cierto?, hace referencia al hecho de que esté escriturado, se escribe, se publica y se difunde y se hace público, ¿ya?
Y esto ocurrió fundamentalmente, o sea, los derechos humanos siempre han estado presentes en la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Porque claramente la historia de la humanidad también ha tenido que ver con procesos sociales y culturales donde hay ciertas personas que han tenido el poder, ¿no es cierto? Y que obviamente nadie se quiere bajar del poder, ¿ya? El rey que siempre ha sido rey no va a querer volver a una posición de sumisión frente a su pueblo, ¿ya? Entonces, siempre esa disputa ha estado presente en las relaciones humanas, ¿ya? Esta idea, ¿no es cierto?, de que quién manda acá, quién va a ser superior, y que por supuesto ha generado distintos temas vinculados más bien a los estilos de liderazgo, ¿no es cierto?, que lleven adelante ciertos líderes, ciertos presidentes, ciertos reyes, etc., ¿ya? Pero esta etapa fundamentalmente tiene que ver con eso, ¿ya? Y yo les voy a contar la siguiente historia. Miren, la historia de los derechos humanos está anclada fundamentalmente en un hecho que ocurrió en el 1215. Hay un rey muy famoso, Juan Sin Tierra, ¿ya?, que era un rey muy poderoso en Inglaterra, muy absolutista también. Él quería el poder para sí mismo, todo para sí mismo. Estamos hablando de la Edad Media, ustedes comprenderán que las circunstancias humanas y sociales y políticas de aquella época son muy distintas a las de hoy día y muy distintas a lo que Inglaterra posteriormente evolucionó y vivió, ¿ya? Entonces, Juan Sin Tierra se le ocurrió la gran idea de subirle 30 pesos, no fueron 30 pesos, de subirle los impuestos a los nobles. Los nobles, que eran muchos terratenientes, nobles que tenían tierras, no era el pueblo, dijeron no, basta, el rey abusa de su poder y nos sube los impuestos, ¿no es cierto?, y nuestros derechos de propiedad no tienen sentido, ¿no es cierto?, y eso generó todo un movimiento social en contra del rey, ¿no es cierto?, y esto generó que en definitiva el rey no siguiera abusando de su poder de manera arbitraria, tomando él las decisiones, ¿no es cierto?, y además muchas veces disponiendo de la vida y de la situación incluso legal o judicial de esas personas, porque no había debido proceso, no se le juzgaba adecuadamente, es decir, se hacía lo que el rey señalaba, decía y quería, ¿ya? Y eso generó, como les comento, que el rey, de alguna manera, firmara una suerte de tratado de paz con los nobles y se escriturara, se dijera, o sea, como decimos en buen chileno, se rayara la cancha y se dijera, miren, ¿sabe qué? El poder del rey en estas materias que tienen que ver fundamentalmente con los derechos de la propiedad de las personas va a estar limitado a, ¿ya? Punto, A, B, C, D, qué sé yo, se escrituró eso y se dejó claro y establecido. Este es el poder, hasta aquí llega el poder del rey. Y ahí, en esa sustancia que yo les estoy comentando de la conceptualización, es lo que hasta hoy día perdura del concepto de derecho humano. Y ahí ustedes ven en el segundo tic, dice necesidad de limitar, aunque sea mínimamente, ¿no es cierto?, el poder monárquico a favor fundamentalmente en ese minuto de los nobles y hoy día, ¿no es cierto?, del pueblo en general. Y en este periodo de la positivización, por cierto, ese hecho histórico va a influir posteriormente en el propio desarrollo de Inglaterra, que como en el 1600 desarrolla su Carta Magna, ¿no es cierto?, respetando los derechos individuales, ¿no es cierto?, de la persona humana, y posteriormente esas mismas Carta Magna tienen influencia, ¿no es cierto?, en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776, donde, como ustedes saben, las colonias británicas que estaban en las Américas o en América del Norte, ¿no es cierto?, toman distancia y se independizan de la corona británica, generando también un instrumento público que respetaba las libertades individuales, la libertad, ¿no es cierto?, a la expresión religiosa, a la propia expresión, ¿no es cierto?, a la libertad individual, propiamente tal, a la vida, etcétera, etcétera, ¿ya? Y antes de eso ocurre otro hecho histórico un mes antes, que fue la Declaración de Virginia, que fue como en junio de 1976, que influye sobre la Declaración de Estados Unidos, ¿no es cierto?, que también genera una propia declaración que posteriormente se traduce en su Constitución, ¿no es cierto?, en donde queda claramente expresado la necesidad de respetar las libertades individuales. Ustedes saben, por lo tanto, esta idea, si a ustedes lo piensan, proviene más de un concepto, si ustedes se dan cuenta, más bien liberal,
no necesariamente de gobierno y de ideas progresivas respecto del respeto de los derechos humanos, ¿ya? Y qué es lo que se plasma posteriormente y toman esta influencia fuerte, fundamentalmente, de este hecho histórico que yo les acabo de comentar. De hecho, fíjense ustedes que los textos señalan que la Declaración de Virginia de 1776 la señalan como la precursora de los tratados internacionales de derechos humanos modernos. A ese nivel está. Y posteriormente, por cierto, estas propias declaraciones influyen en 1789, ¿no es cierto?, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no es cierto?, en Francia, hasta que se llega a una evolución más reciente en 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que ya la vamos a revisar. Posteriormente ocurre esto que yo les acabo de comentar, 1948, ustedes saben, desastre, Segunda Guerra Mundial, el mundo entero se encuentra sometido a lo que fue el efecto devastador, tanto humano, ¿no es cierto?, de la tremenda pérdida de vida humana, efectos económicos de lo que implicó una guerra de este tamaño y de esta naturaleza, y por supuesto, en ese minuto la gestación de dos bloques, uno soviético, uno pro-soviético y uno fundamentalmente vinculado, ¿no es cierto?, al eje que va a levantar, ¿no es cierto?, Estados Unidos. Más allá de esta discusión, ¿no es cierto?, de los ejes que dominaban el país posteriormente con la Guerra Fría, ¿no es cierto?, que se hace mucho más fuerte en la década 60 de los 70, ocurre este gran hecho, ¿no es cierto?, que tiene que ver con que hay naciones que se ponen de acuerdo y dicen, no, esto nunca más puede volver a ocurrir en la historia de la humanidad, no puede volver a haber una guerra de esta naturaleza, y vamos a fundar, ¿no es cierto?, esta institución para que fundamentalmente vele por la protección de los derechos humanos y por la paz mundial, ¿ya? Y ahí sí nace Naciones Unidas. ¿Ya? Y en 1948, de la mano de Eleanor Roosevelt, ¿no es cierto?, una mujer, por cierto, se elabora la Carta de Derechos Humanos, que posteriormente es tomada como parte esencial de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Llegamos a un periodo de los años 60 de la generalización, con los movimientos fundamentalmente sociales de aquella época, el movimiento hippie, su vertiente política, los movimientos de pro derechos, ¿no es cierto?, de los afroamericanos, los movimientos, ¿no es cierto?, bueno, esa foto que ustedes ven arriba de las mujeres como en realidad más antiguas, como de 1920, pero abajo ustedes conocerán a Martin Luther King, ¿no es cierto?, y donde se empiezan a manifestar de alguna manera los primeros efectos de un mundo que está mucho más interconectado, los movimientos migratorios, las diversidades sexuales, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, que empiezan a tomar de alguna manera mucho más relevancia en la vida de los países y en los movimientos populares, ¿ya? Y aquí ya se empieza a generalizar el concepto y además empiezan a surgir las primeras convenciones específicas para distintos grupos especiales de protección, mujeres, migrantes, mujeres inmigrantes esencialmente, y posteriormente, ¿no es cierto?, terminan con las convenciones más actuales como son de personas discapacitadas, niñez y otras, ya pueblos indígenas también, etc. Y llegamos hoy día a un periodo ya de expansión, si ustedes lo miran en el desarrollo de nuestro país, claramente expresado. Hoy día no hay nadie que no esté de acuerdo con el tema de los derechos humanos, pero si ustedes le hacían esta pregunta hace 20 años atrás, la gente cuando hablaba de los derechos como que hablaba así como calladito, en silencio, como que nadie me escuche mucho, ¿ya? Y es impresionante porque yo que soy más vieja que ustedes, recordaba, por ejemplo, bueno, hoy día hay dirigentes estudiantiles que hoy día son parlamentarios, ustedes saben a quiénes me refiero, que en el año cuando empezó la Revolución Pingüina, ¿no es cierto?, la gente hablaba de derechos sociales, pero como que la palabra derechos sociales no se conocía mucho. Y hoy día todo el mundo habla de derechos sociales y además nadie lo niega. O sea, así debe ser, así debe ser. Entonces, de alguna manera, en estos últimos 20 años del país, si uno lo mira en términos más históricos, podemos decir que ha habido una maduración o una evolución bastante interesante respecto de lo que es el concepto, ¿ya? Y hoy día, además, sin duda, ustedes recordarán el movimiento importante que hubo hace como 10, 15 años atrás de Patagonia sin represas, que marcó un antes y un después, fundamentalmente en la defensa de los derechos medioambientales, ¿ya? Bueno, ¿cuál es el centro, el fundamento de los derechos humanos? Fundamentalmente, ¿no es cierto?, y que eso sí que no ha cambiado a lo largo de la historia, ¿ya? Es que es el tema, ¿no es cierto?, que ustedes saben que también hoy día se escucha mucho hablar de ello, que tiene que ver con la dignidad de la persona humana.
Cuando yo les preguntaba, denme características o díganme ustedes qué es lo que ustedes creen que son los derechos humanos. Varios me señalaron cosas que están íntimamente ligadas a la dignidad de la persona, ¿ya? Pero aquí lo interesante de este concepto, esta idea del ser valioso. Pero además, nosotros le agregamos, ok, ser valioso, el concepto es importante. Todas las personas son valiosas, pero además de ser valiosas, somos todos igualmente valiosos. Y ustedes se dan cuenta de que aquí empezamos ya a meternos en el tema de la igualdad y la no discriminación. Todos somos igualmente valiosos. No hay más, no hay ni uno que sea más valioso que otro, ni uno más importante. No, todos somos igualmente valiosos, ¿ya? Y esta ecuación o esta suma, el ser valioso más ser igualmente valioso, como ustedes ven ahí, proyectado, fundamentalmente desemboca en dos grandes cosas. Uno, volvemos, recuerden a la historia de Juan Sin Tierra, se limita el ejercicio, ¿no es cierto?, del Estado, se limita el ejercicio del Ejecutivo, se limita el ejercicio del poder público sobre las personas, sobre los ciudadanos. Y además desemboca en esta idea del trato digno, es decir, mejorar condiciones de existencia acordes para el desarrollo de la persona, elevar estándares, que así hablamos nosotros, digamos, hay que elevar estándares de derechos humanos, ¿ya? Implica mejorar políticas públicas, implica mejorar derechos, acceso a los derechos, entre ellos el derecho a la salud, por cierto. Cuando nosotros hablamos de la limitación al ejercicio, ¿no es cierto?, del poder público, ¿qué sentido a ustedes les hace eso? ¿Qué creen ustedes de eso? ¿Entienden eso? Porque ahí está el centro del concepto de derecho humano. Creo que el poder público no debe transgredir estos derechos humanos. Está limitado por todo el contexto de los derechos humanos. ¿Y por qué los poderes públicos no podrían, como Juan Sin Tierra, ¿no es cierto? ¿Quién habla? ¿Valentina? ¿No? Carla. Carla. Por ejemplo, tomemos el ejemplo de Juan Sin Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees que los poderes públicos o el Estado representado en el Estado nuestro, que es la democracia que nosotros tenemos, que nos hemos dado, no debieran pasar por sobre las personas? O sea, en términos de derechos humanos, porque los derechos abarcan mucho más que las naciones y que la constitución de los estados, de los países, las regiones. Interesante lo que acabas de decir, porque justamente en 1948, cuando todas estas naciones se ponen de acuerdo y dicen, ok, todos los que estamos acá vamos a respetar de manera igualitaria a todos estos derechos que están contenidos aquí. Es decir, si yo voy a un país que ha firmado el tratado y ha ratificado el mismo tratado que Chile, se me deben respetar esos mismos derechos. ¿Se dan cuenta? Por eso que hay todo un debate con el tema migratorio, que hay alguna gente que dice, no, pero ¿cómo los migrantes van a tener más derechos que otros? No, no se trata de que tengan más derechos, tienen los mismos derechos que nosotros porque nosotros hemos firmado y ratificado pactos internacionales. Pero ¿saben por qué le hago esta pregunta? Porque en definitiva, algo que se dio mucho, por ejemplo, para el estallido social. ¿Por qué es necesario limitar el poder del Estado? ¿O por qué fue necesario limitar el poder de Juan Sin Tierra? ¿Por qué? Porque sencillamente el Estado tiene mucho más poder, ¿no es cierto? Y si el Estado tiene mucho más poder, puede abusar de su poder, ¿no es cierto? Y por lo tanto, si puede abusar de su poder, puede vulnerar mis derechos. Por lo tanto, yo necesito equiparar el poder del Estado, de alguna manera, ¿no es cierto? Necesito equiparar ese poder del Estado, de manera que haya algo o alguien que a mí me defienda como persona humana que soy, frente a este Estado poderoso y que además, recuerden, tiene el monopolio de la fuerza. Recuerden lo que pasó con, lamentablemente, las instituciones policiales en nuestro país. Cuando nosotros interveníamos, cuando teníamos que llevar adelante acciones judiciales porque había un mal uso de la fuerza de agentes policiales, y cuando intervenimos, porque lo seguimos haciendo, ya sea con PDI, Gendarmería o Carabineros. Entonces, ahí está el concepto clave de derecho humano. ¿Se dan cuenta? Se limita el poder del Estado, porque el Estado no es que lo sea todo, pero tiene un poder sobredimensionado, y para que el Estado no abuse, hay que ponerle un límite a ese poder. ¿Ah? ¿Van entendiendo un poco esta idea? Sí, súper.
Sí, súper, qué bueno que me lo dicen, porque refome estar detrás de una pantalla y uno no ve muchas caras, entonces como que se pierde la espontaneidad a veces en estos sistemas, pero en esto estamos, así que tenemos que aprender también a convivir así. Bueno, ya avanzado con ese concepto que es muy central que a ustedes les quede claro, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué por lo tanto el instituto se involucra en acciones donde hay servicios públicos? Porque el servicio público es representante del Estado, así de simple. Y si tú eres funcionario público, tú eres un agente del Estado. Y el agente del Estado tiene más poder sobre la persona común y corriente, porque puede hacer uso de todo un aparataje que puede dañar o vulnerar los derechos de esa persona. ¿Ya? Entonces ahí está como esa idea detrás de fondo fuerte. Y lo más nítido es el tema, por ejemplo, con los agentes policiales. Claro, el monopolio de la fuerza lo tiene el agente policial, por lo tanto también hay que regularlo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Chile cree en el derecho a la vida, porque así lo ha firmado y ha ratificado en pactos internacionales, ¿ya? Y por lo tanto, la tortura no está permitida. O sea, no es que los carabineros no puedan hacer uso de su arma de servicio, pueden hacerlo, pero eso debe estar regulado con procedimientos claros y conocidos por todos, es distinto. ¿Ya? Eso es lo que quiero dejar en claro, porque mucha gente dice, no, es que ustedes se van en contra de los carabineros. No, nosotros nunca nos hemos en contra de los carabineros. Lo que hay que es regular esa situación, porque incluso, si usted, es como cuando uno se empieza a meter en esos temas, se da cuenta que hoy día hasta la guerra está regulada. ¿Ya? A propósito que hoy día tenemos casi una guerra en cierne entre Israel, ¿no es cierto?, y Palestina, lamentablemente, la guerra debe estar regulada, porque los conflictos internacionales, ¿por qué? Porque el espanto de lo que significó la crudeza del efecto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto?, no quieren volver, no deben volver a repetirse. ¿Ya? Por lo tanto, hasta la guerra está regulada. ¿Dónde van a ser los conflictos? La población civil no debe estar involucrada. Hay toda una serie de protocolos, ¿no es cierto?, que se deben cumplir, ¿ya? Y si no se cumplen por el país, obviamente son sancionados, ¿ya? Bueno, aquí está las distintas dimensiones que tienen los derechos humanos que yo les decía. Tenemos por un lado, ¿no es cierto?, cuando hablamos de los derechos humanos hablamos de muchas cosas, sin duda, ¿ya? Y aquí tal vez esto es lo más complicado de distinguir cuando, por ejemplo, en términos muy concretos, a nosotros nos llegan de repente solicitudes o denuncias de situaciones que le acontecen a las personas. Por ejemplo, nos llegan personas que nos dicen, mire, ¿sabe qué? Entraron a mi casa a robar, sufrí un portonazo, me robaron no sé qué tal cosa, yo estoy herido, qué sé yo. Ok, les decimos nosotros, pero es que nosotros no intervenimos ahí. Efectivamente usted fue afectado, pero es que, y cuando le decimos eso nos dicen, pero es que yo fui afectado en mi derecho humano. Sin duda, son sus derechos humanos, pero la institución que tiene que velar por que aquello se investigue y tenga un debido proceso el Ministerio Público, es decir, la Fiscalía, ya con las policías que hacen la investigación, etc., pero no nosotros, porque nosotros no tenemos competencia y porque para eso fue creado esos órganos, ¿ya? Y efectivamente la señora o el caballero tiene razón cuando dice, pero es que me afectaron mis derechos. Sí, efectivamente es así, pero aquí está esta comprensión que tiene que ver con la diferenciación de las dimensiones, porque por un lado, los derechos humanos son un referente ético, es decir, como bien se señala ahí, nos marcan un marco de convivencia, ¿no es cierto? Y son ideas generales que nos orientan a la relación entre las personas. Por ejemplo, un médico, a propósito que usted estudia medicina, que atiende bien o mal, va a marcar la relación con sus pacientes y él tiene una referencia ética respecto de cómo actuar. Se marca dentro de lo que debiera ser el respeto a las personas, como el marco ético que debe tener todo profesional, por cierto, no solamente los médicos, ¿ya? Pero además tenemos este tema que tiene que ver con las normas jurídicas y que son exigibles al Estado, ¿ya? No al gobierno, al Estado, porque el gobierno puede cambiar, pero el Estado no va a cambiar sus grandes políticas o sus grandes, por ejemplo, los pactos internacionales no va a cambiar porque ya están ratificados por el Estado de Chile, ¿ya? Cuando hablamos de exigibilidad al Estado, ¿no es cierto?, hablamos de las normas jurídicas, hablamos de los tratados internacionales, hablamos de los pactos internacionales, hablamos de las convenciones, de los convenios y de la propia Constitución, incluso de las leyes que deben ser respetadas, ¿ya? Y por otro lado tenemos una dimensión más política que tiene que ver con este horizonte de hacia dónde debe caminar una sociedad, ¿no es cierto?, y que motiva a las personas, a todas las personas, no solamente a los líderes políticos, ¿no es cierto?, a hacer cambios en su propia comunidad. Entonces,
tenemos estas tres dimensiones en las que se mueven los derechos humanos. Ahora nosotros, en términos bien prácticos y de procedimiento, nos involucramos fundamentalmente en lo que tiene que ver con las normas jurídicas para que éstas sean respetadas. Y el resto, ¿no es cierto?, en el ejemplo que yo les daba de la persona que pone una denuncia porque entraron a robar y que afectó sus derechos, sí, pero nosotros le decimos, ok, pero eso ocurrió entre particulares, es decir, un particular afectó a otro particular en su derecho, y eso lo tiene que ver la instancia correspondiente. Pero si este hecho hubiese ocurrido entre un agente del Estado, es decir, un funcionario público, y una persona común y corriente, ahí sí nosotros nos involucramos, es distinto, ¿ya? Una Característica, dígame. El anterior, cuando habla de que funcionarios del Estado, como que vamos a hacer nosotros también cuando, si es que llegamos a ejercer como en la práctica clínica, de servicio público, si es que alguien se pusiera de acuerdo con, no sé, dos personas que son del personal de salud, y hicieran, o sea, cometieran como violación a los derechos humanos, pero no en su calidad de médicos, médicas o cualquier otra profesión, sino que en su calidad, o sea, como fuera del ejercicio de sus propias Su vida funciones. privada. Exacto, eso sigue, o sea, no sé si en la vida privada, pero como fuera del ejercicio de sus funciones como su profesión. ¿Eso no lo cubre tampoco o siguen siendo No, agentes eso del Estado? no lo cubrimos nosotros porque, como tú bien lo señalas, no está en el ejercicio público su función. ¿Ya? Ya. Y la otra duda que tenía era, Por ejemplo, ¿cuáles ahora, son los...? mire, les voy a contar un caso. Ayer nomás salió publicado en el diario que a nosotros igual nos llegó. Hubo un médico que hace años atrás robó un corazón, aquí, eso pasó acá en Vallenar, aquí está a 2 horas de Copiapó, robó un corazón de una persona que estaba en el médico legal. Y ese corazón él lo donó a una institución pública de educación, que no sé cuál sería, para que los estudiantes de medicina lo examinaran, lo vieran y lo conocieran. Entonces se generó, nos llamaron a nosotros. No, pero es que nosotros no tenemos nada que ver ahí porque ese es un delito. ¿ya? Y ese delito lo tiene está, digamos, está en el Código Penal, digamos. Y ese delito lo tiene que ver la Fiscalía, no nosotros. Nosotros podemos acompañar a lo mejor a la señora, porque la señora nos llamó, la señora de esta persona que había fallecido, a la que le habían robado el corazón. Entonces, esto, y eso, después vino un juicio, se demoró un siglo el juicio, y recién ayer le entregaron, después de muchos años, le entregaron el corazón a la viuda para que pueda ser enterrado junto al resto, digamos, del cuerpo de su esposo. Ya, súper. Y la otra duda que tengo era como, ¿cuáles son los mecanismos o los órganos responsables de que se cumplan que se cumplan los tratados internacionales y todos los pactos que se firman? Porque al final los pactos como que siempre dicen según o sea, como según los recursos de cada país, como irán implementando como progresivamente Claro. las distintas determinaciones que aquí se tomaron, pero hay algunos tratados que son históricos, como que, no sé, tienen más de 40 años, 30 años, y hay todavía derechos humanos que no están respaldados, al menos en nuestro país. Entonces, ¿qué se puede hacer como al respecto? O sea, yo creo que hay que exigirle al Estado, porque si tú no le exiges al Estado, como en cualquier orden de relaciones, incluso personales, si tú no le exiges al otro, el otro nunca va a avanzar. Ahora, efectivamente, hay digamos, hay como decimos una letra chica que dice, claro, todo depende de la situación en la que se encuentre el Estado, le va a corresponder avanzar. Por ejemplo, si en el país ya, por ejemplo, la educación primaria, en el caso del derecho a la educación primaria es un derecho universal. Todos los países tienen que tener la educación primaria, pero también el tratado dice que si el país ya ha avanzado en una amplia cobertura en educación primaria, es decir, básica para nuestro país, debiera avanzar al segundo nivel como obligatoria, ¿ya? Entonces, claro, efectivamente depende de las condiciones de cada país, pero ahí hay otro concepto que es bien interesante que tú lo acabas de señalar, que los derechos humanos son progresivos, es decir, si ya nosotros empezamos, no se puede volver atrás, ¿ya? Y esa es otra característica de los derechos humanos. Y ahora, ¿qué se hace frente a eso? Es hacer exigencia y los recursos legales, pues recursos de protección, fundamentalmente recursos de protección. Ahora, el gran problema que tienen los
derechos sociales es que tienen muy poca cobertura respecto de la exigibilidad y protección de recursos legales para actuar. Y el gran problema que tenemos, por eso que les decía yo que este tema de la Constitución va a ser bien interesante, porque yo creo que eso debe estar cubierto por la Constitución. Es decir, la Constitución no solamente debe decir, aquí vamos a asegurar el derecho a la salud, a la educación, cualquier derecho humano, sino que además tenemos que poner en la Constitución cuáles van a ser los mecanismos de exigibilidad, o si no va a ser letra muerta, tal cual tú lo acabas de señalar. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí también, ahí hay que hacer un llamado a los constituyentes, ¿no es cierto? Y a la influencia que cada uno tenga con sus propios constituyentes, de decir, ok, yo quiero que esto salga de la Constitución, pero también tiene que decirse cómo se va a cuidar esto, cómo se va a hacer exigible, cómo va a haber algún concepto que nosotros usamos que se llama justiciabilidad de los derechos humanos. O sea, cómo se va a hacer justicia respecto a ese derecho humano. Porque si va a ser letra muerta, mejor no avancemos más de lo que ya hemos avanzado, digamos. Eso es como la idea. ¿Ya? Claro, Bueno, en virtud del tiempo voy a ir terminando para poder dejar un espacio a lo mejor. Tal vez ya estoy atrasada, Vida no me ha dicho nada. No, estamos ahí medio justitos con el tiempo, pero no se ya, preocupe. ok, ya voy terminando. Ahí hay la Vale levantó la mano, pero a lo mejor lo podemos Dígame. dejar para el final, o Ya, como quieras, mejor, Vale. dejémoslo para el final. ¿Les parece, chicos, chicas, para poder terminar? Sí. Ok, súper. Bueno, nosotros, como les decía yo, ustedes van a ir al diccionario y le van a preguntar a 10 personas y esas 10 personas van a tener opiniones distintas de qué son los derechos humanos. Pero nosotros como instituto fundamentalmente trabajamos con esta definición, ya que nos parece bastante más entendible. Dice, las expresiones derechos humanos y derechos fundamentales, nosotros las vamos a usar de manera como un sinónimo, igual, ya, a pesar de que para los abogados, derechos humanos y derechos fundamentales no necesariamente significan lo mismo, pero para el caso de los derechos humanos, nosotros las vamos a usar de manera igualitaria, ¿ya? Se refieren a las facultades que tenemos las personas, dice, por una parte, para vivir libres de la intervención arbitraria del Estado, lo que se llama obligaciones negativas del Estado, y por otra, para solicitar al Estado que realice determinadas acciones destinadas a permitir el desarrollo de la vida de las personas, el bienestar de las personas. Si ustedes se dan cuenta acá, nos encontramos con una definición que le dice al Estado, tú tienes que participar en esto porque tú me tienes que asegurar ciertos derechos que son básicos para mi protección y el desarrollo de mi vida y mi bienestar. Pero por otro lado, les decimos al Estado, ok, el Estado tiene que limitar, por ejemplo, respeto del derecho a la vida, respeto a la integridad física y psíquica, respeto a la libertad de opinión. Es decir, en eso el Estado no se puede meter. Y ahí nosotros decimos, el Estado tiene con nosotros, que somos sujetos de derecho, obligaciones positivas y obligaciones negativas. Algunas características que ustedes muy bien las enunciaron son universales, es decir, son para todos, incluso para los carabineros, porque esa es una típica pregunta que a nosotros nos hacen, pero ¿por qué los carabineros no tienen derechos humanos? No, ¿quién les dijo eso? Todos tenemos derechos humanos. Lo que pasa es que los procedimientos para juzgar a las personas que hayan cometido actos en contra de carabineros son distintos. Nosotros no nos vamos a involucrar porque no estamos facultados por ley para hacerlo. Pero sí la ley, hay normativa y la ley es bastante más dura cuando tú golpeas a un carabinero que cuando tú golpeas a un civil común y corriente, ¿ya? Entonces, sí los hay, procedimientos hay. Son inalienables, dijo alguien, muy bien, porque son inherentes a la persona humana, tú naces con ellos, pero además tú no puedes renunciar a ellos, son irrenunciables, es decir, yo no le puedo regalar a nadie mi derecho, ¿ya? No lo puedo poner en el mercado a la venta tampoco, ¿ya? Indivisible e interdependiente, es decir, yo no puedo dividir los derechos, porque todos los derechos de alguna manera están interrelacionados. El derecho a la vida está interrelacionado con el derecho a la salud, ¿no es cierto? El derecho a vivir en un ambiente libre sin contaminación, también a la idea del desarrollo de las personas, porque la vida no es solamente vida o muerte, la vida tiene que ver con el desarrollo y el bienestar de las personas, y esa es la interpretación evolutiva que se tiene que hacer y progresiva que se tiene que hacer de los derechos humanos. Características, como ustedes saben, siempre en el centro de la dignidad de la persona, ¿ya? Esta idea de ser todos iguales e igualmente valiosos, recuérdenlo. Son universales, interdependientes e inherentes. ¿Ya? El primer artículo de la Tratado de la Declaración Universal de Derechos Humanos que dice todos los seres humanos nacen libres, iguales en dignidad y derecho y dotados, como están, de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros. Es el artículo número 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bueno, y aquí está otro gráfico que nos indica, digamos, cuáles son los derechos. Tenemos dos grandes pactos. ¿Alguien los conoce? Que se generaron como en la década del 60, posterior como la Declaración Universal. ¿Cuáles son los grandes dos pactos que reúnen todos nuestros derechos humanos? ¿Fueron a votar el domingo? Sí. ¿Sí? Sí. Ahí alguien escribió el Pacto de San Sí. José por el chat. ¿Ya? Esa es la Convención Americana, muy bien, de Derechos Humanos, que es como un instrumento propio de América. Bien, sí. Pero antes de eso, antes del Pacto de San José, ¿no es cierto?, tenemos esencialmente dos grandes pactos internacionales a los que todos los países sumados en este bloque de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, están sometidos. Uno es el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que fue primero, ¿ya? ¿Cuáles son los derechos civiles y políticos? El derecho al voto, a la libertad religiosa, a la vida e integridad, como dice ahí, a la prohibición de la esclavitud, la prohibición de la tortura, ¿no es cierto?, entre otros, a la religión, ¿no es cierto?, etcétera, a expresar tus ideas, a la reunión, a la participación, etcétera, etcétera. Y los políticos, ¿no es cierto?, elegir y ser elegido, participar en la toma de decisiones y expresar tu opinión. Ese es el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, ¿no es cierto?, que surgió por allá por la década de los 60 y posteriormente a ello, muy casi pillándole los talones, ¿no es cierto?, surge el Pacto de los Derechos sociales, económicos o culturales, que reúne esencialmente aquellos derechos que ustedes ven ahí en el diagrama, y los derechos sociales que hoy día son ampliamente conocidos y nadie, sin duda, ya afortunadamente en este país los pone en discusión. Ya la educación, la salud, la vivienda, la alimentación, ¿no es cierto?, entre otros. Entonces, por un lado tenemos el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, que de alguna manera le da la identidad política al sujeto, ¿ya?, política en el más amplio sentido de la palabra, de vida, ¿no es cierto?, y por otro lado tenemos el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que de alguna manera resguardan todas nuestras condiciones de vida, nos permiten la vida, porque la educación te permite tener proyectos de vida, crecer, desarrollarte, etcétera, etcétera, ¿ya? Y lo mismo la salud, sin duda, ¿ya? Algunos principios básicos de derechos humanos, en el centro de los derechos humanos, sin duda lo comentamos, la igualdad y la no discriminación, la participación, que ya por sí sola es un principio, pero también es un derecho, ¿ya? La irreversibilidad, yo les decía, cuando un país ha avanzado en derechos, ya no puede volver atrás. Y aquí les pongo el ejemplo del tema de la pena de muerte, porque uno escucha, sin duda, la sociedad en general está muy violenta, ¿no es cierto?, y a veces uno comparte el dolor de muchas personas que lamentablemente han perdido la vida en manos de delincuentes, de personas que claramente no piensan en su comunidad y en su sociedad, digamos, y solamente su vida la tienen dedicada a valores que no corresponden necesariamente a los de su comunidad. Entonces, por ejemplo, cuando un país ya ha firmado, ha ratificado la prohibición de la pena de muerte, ya no puede volver atrás, ¿ya? Y en el caso nuestro, nosotros prohibimos la pena de muerte y por lo tanto y ese es el concepto de progresivo. Los derechos humanos son progresivos, tienen que ir hacia adelante y no hacia atrás, ¿ya? Y pro persona, que todas aquellas decisiones, ¿no es cierto?, estén centradas en la persona humana y que restrinja la menos posibilidad, ¿no es cierto?, del ejercicio de los derechos, ¿ya? Eso en términos generales. Yo después, si ustedes quieren, les puedo hacer llegar esta presentación para que ustedes la tengan. Terminar diciéndoles que yo les hablaba de los sujetos de derecho. Las personas todos nosotros somos sujetos de derecho y hay un Estado que es sujeto de obligaciones nacionales a través de sus propias leyes, ¿no es cierto?, y de su propia constitución, y internacionales a partir de los pactos y tratados que firma, y estas que están obligados, ¿ya?, a llevar adelante acciones, obligaciones positivas, obligaciones negativas, ¿no es cierto?, para el desarrollo de las personas, ¿ya?, y el respeto a sus derechos humanos.
Y además del Estado, hay empresas que a veces funcionan como las empresas subvencionadas, por ejemplo, que han sido mandatadas por el Estado para llevar adelante acciones que son necesarias para el desarrollo de las personas. Por ejemplo, los colegios subvencionados, ¿ya? Por darles un ejemplo. O las empresas vinculadas a derechos humanos básicos, como el agua, ¿ya? Ahí nosotros también podríamos tener alguna participación en el caso de tener acciones de denuncia en torno a esas empresas. Y de personas también que son los agentes del Estado propiamente tal, ¿ya? Sujetos de obligación del Estado, el gobierno, el Senado, la Cámara de Diputados, los tribunales, las Fuerzas Armadas y la Policía, y los funcionarios municipales, y como dice aquí, hay particulares, pero tienen cierto mandato estatal, que trabajan, ¿no es cierto?, con fondos públicos. Por ejemplo, una red colaboradora del Sename, que si bien es un particular, pero que trabaja con fondos, ¿no es cierto?, del Estado, ¿ya? Y las obligaciones, las normas jurídicas, que es el campo que nosotros vemos, ¿no es cierto?, porque lo referente político tiene que ver con el comportamiento de la sociedad, el horizonte utópico con la política o el desarrollo político de esa sociedad, ¿no es cierto? Las obligaciones, es decir, los tratados y los pactos, mandan, permiten y prohíben al Estado, ¿ya? Y para aquello también hay instrumentos nacionales o internacionales que tú puedes usar. A propósito de la pregunta que hace un rato atrás se me hizo, uno puede poner acciones legales frente a un tribunal, y de ahí, si el tribunal no responde, o no responde satisfactoriamente respetando los derechos humanos, ¿no es cierto?, tú puedes ir a cortes internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No sé si recuerdan el caso Atala, que yo creo que es el caso más que en este rato se me viene, pero hay un montón de casos. De hecho, el último caso que condenó al Estado de Chile por parte de la Corte fue un caso de acceso a la salud, el caso Vilches Poblete, no sé si lo conocen, ¿ya? De un adulto mayor que fue a un servicio médico en Santiago, no recuerdo muy bien en qué lugar, no fue atendido, fue mandado de vuelta a su casa, después empezó a presentar sintomatología mucho más grave, volvió a ir al lugar, lo operan sin el consentimiento de él ni de su familia, y al final, lamentablemente, el señor fallece y la familia presenta acciones legales en Chile, los tribunales no dan, la familia no se siente satisfecha con la acción, y llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana presenta el caso a la Corte, y hoy día el Estado de Chile fue sancionado, ¿no es cierto?, no solamente en términos económicos de generar una indemnización económica a la familia Vilches Poblete, sino que además también de entregarles a los estudiantes de medicina una formación en temas de derechos humanos, y además a las personas que ya están en el ejercicio profesional, ¿ya? Entre otras cosas, porque hay varios, la condena tiene varias cosas que se tienen que llevar adelante. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones del Estado? Respetar, es decir, no impedir el acceso o la realización o el ejercicio de los derechos, ¿ya? Respeto el derecho a la vida, no puedo matar a alguien. Respeto la opinión de los demás, respeto la libertad religiosa, ¿ya? Proteger, evitar que otros, terceros, priven a alguien de sus derechos, y aquí sí entra, por ejemplo, el tema del ejemplo que yo les daba de la fiscalía, de los robos. Un tercero me priva de mis derechos, pero por lo tanto el Estado lo que tiene que hacer es mejorar o entregar más recursos a la fiscalía para que mejoren su trabajo con un enfoque de derechos humanos, ¿ya? Realizar, genero acciones concretas para llevar adelante, garantizo que va a haber educación para todos, acceso a la salud para todos, etc. Y promuevo, hago promoción de los derechos para que la gente los conozca y pueda defender. Eso, no sé si tienen dudas, ¿no es cierto?, o preguntas que quieran hacerme. Esa es una postal muy polémica que nosotros siempre la ponemos para explicar esta idea de cuándo nosotros podemos involucrarnos y cuándo no. Dice que es una violación a los derechos humanos en términos normativos. Dice, sí, porque aquí el carabinero le está pegando a una persona y él tiene el monopolio de la fuerza, él tiene un arma, tiene un bastón retráctil con el que golpea a la persona, etc. Y acá no, porque es un particular que golpea a un carabinero, a un agente del Estado, y por lo tanto esa persona es pasada o procesada, o su causa entra por un delito particular que está singularizado en el Código Penal. ¿Ya? Eso. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Sí, ahí la Vale tiene la manito levantada, así que dale, Vale nomás.
Gracias, Vida. Quería hacer dos consultas. Una, la definición que usa el instituto como de derechos humanos nos limita un poco sus acciones en términos, por ejemplo, de que no sé cómo funciona, por ejemplo, en crímenes de lesa humanidad, pero no cometidos por agentes del Estado, sino que, por ejemplo, grupos terroristas o así. Y mi segunda pregunta es, ¿qué pasa si un país retrocede, por ejemplo, en sus avances de derechos humanos? Por ejemplo, que vuelva, ¿cuáles son las consecuencias de que vuelva, por ejemplo, a poner pena de muerte? Ok. Sí, mira, la pregunta que tú acabas de hacer, la primera, del crimen de lesa humanidad más allá de la acción del Estado, es muy interesante porque lamentablemente la evolución de los procesos sociales y políticos de una sociedad uno no los puede determinar. Digamos, la gracia que tienen las ciencias sociales, yo soy cientista social, soy antropóloga, es que uno no se puede adelantar a situaciones que pueden cambiar en un país. Vemos lo que está pasando en Colombia hoy día, vemos lo que pasó en Honduras, que el presidente dijo no, aquí se acaba el Congreso, se acaba todo, hace como 2 o 3 semanas atrás. Entonces, claramente hay atentados que son graves, ¿no es cierto?, a la democracia, a la participación y a la vida de las personas, ¿ya? Pero también, por ejemplo, naciones, lamentablemente cercanas a nosotros, y por qué no pensar también nosotros mismos, se empiezan a generar estas redes, ¿no es cierto?, de corrupción, de grupos ya sea de cualquier naturaleza, origen o naturaleza, ¿ya? Y pueden tener distintos fines, no sé, terroristas, narcotráfico, etcétera, que empiezan, ¿no es cierto?, que penetran en una sociedad y corrompen a la sociedad y además corrompen a las autoridades. Efectivamente, nosotros igual en ese marco, de acuerdo a lo que dice la ley, sí tendríamos facultades, lo que pasa es que nunca la hemos usado, porque todavía no, afortunadamente nosotros no tenemos los graves problemas que hay en otras sociedades, de manera muy lamentable, por cierto. Pero sí, pero es un tema bien interesante eso, porque efectivamente, si bien la normativa es muy limitada respecto de nuestro actuar, porque al final si tú lo reduces, nosotros tenemos solamente la posibilidad de meternos legalmente en 4 tipos de delitos. Tortura, trata de personas, crimen de lesa humanidad y el otro no, siempre se me olvida. Pero es como en ese marco, siempre en el marco como de la tortura, ¿ya? Pero también la normativa contempla la conceptualización respecto de que si hay grupos masivos que penetran de manera sistemática un Estado, es decir, cuando hablamos de Estado, es decir, que corrompen a los 3 poderes, sí, nosotros podríamos tener posibilidad de poder incidir o de involucrarnos en temáticas vinculadas a eso. Pero eso más allá del rol del instituto, es bien relevante también porque eso también es un atentado a los derechos humanos, ese alcance que tú acabas de hacer cuando hay grupos terroristas o organizaciones criminales que someten la vida de un pueblo a los vaivenes y a las decisiones de esos grupos. Es un muy buen tema, es un muy buen tema, un tema muy duro, pero es un muy buen tema. Y respecto de las consecuencias de no respetar, bueno, lamentablemente en general Naciones Unidas no tiene pues, muchas posibilidades de sanción. Sí, por ejemplo, cuando hay temas de guerra, ahí sí el Consejo de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, sanciona a los países, ¿ya? Pero lo que ha ido ocurriendo es que se han ido de alguna manera generando instrumentos paralelos. ¿A qué me refiero yo con instrumentos paralelos? Es decir, si un país viola una convención, lamentablemente y siendo bien realista, lo más probable es que no lo castiguen, ¿ya? Pero ¿sabes cómo de manera paralela se han ido generando instrumentos? Les voy a dar un ejemplo. Hay tiendas, ropas de marca, en Europa, por ejemplo, que llegan también a Chile. No voy a mencionar las marcas para no hacerle publicidad, ¿no es cierto? Pero son muy famosas entre nosotras las mujeres, que, por ejemplo, se ha probado que utilizan mano de obra infantil asiática, ¿ya? O que les pagan mal a sus trabajadores, que cometen de manera permanente graves vulneraciones a los derechos de las personas, en general, niños y mujeres fundamentalmente. Y esas marcas, por ejemplo en Europa, los propios mercados han ido regulando el ingreso de esa marca de ropa a los países. Entonces, por ejemplo, X marca ya no entra a tal país porque el estándar de ese país respecto del tema ético es más alto. Dice, no, este país vulnera los derechos de otras personas en otros países, por lo tanto nosotros no los vamos a dejar entrar acá.
Entonces, igual hay sanciones económicas, pero que no necesariamente son formales dentro de lo que es la institucionalidad de Naciones Unidas, sino que a través, ponte tú, de los tratados, de los propios tratados de comercio que tienen las naciones. Ahora, nosotros siempre hemos estado, lamentablemente, muy sometidos a ese tipo de cosas. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos, ustedes saben, muchas empresas extranjeras que explotan los minerales que tiene Chile, que tiene una larga cordillera y tiene minerales, no solamente el cobre, que a nosotros nos podrían asegurar la vida por muchas décadas y a nuestras próximas generaciones. Pero lamentablemente la explotación de esos recursos, la mayoría está dada por empresas transnacionales. Y, por ejemplo, nosotros acá tenemos grandes conflictos con las empresas fundamentalmente canadienses, pero también hay otras de otras nacionalidades, no necesariamente canadienses, para que no se queden con el estigma de que solo son canadienses, que tienen graves problemas con comunidades collas, que son las comunidades indígenas de acá, porque les han secado los humedales. De hecho, una empresa X, ¿no es cierto?, secó un humedal que es el sitio Ramsar, patrimonio de la humanidad, ¿no es cierto?, acá arriba en la cordillera. Por lo tanto, ellos aplican, es curioso, pero ellos aplican sus estándares de derechos humanos en su país, pero cuando salen afuera no los aplican. Entonces, ahí es el país que alberga a esa empresa la que tiene que ponerse sin duda un poco más dura y más alta en los estándares, ¿no es cierto?, para que las extracciones que ellos realicen no afecten a las comunidades humanas y, por cierto, tampoco al medio ambiente. Hoy día hay todo un debate, por ejemplo, no sé si conocen la historia del Cerro Chuño, sé que hay chiquillos, chiquillas que sean de Arica, en Arica, que es una empresa nórdica, no sé si es sueca o noruega, que en los años 70 generó un cerro artificial prácticamente, ¿no es cierto?, de puros desechos químicos, de baterías, cosas así, y hoy día, posteriormente la gente se tomó esos lugares, se construyeron casas, y hoy día hay una alta proporción de esa gente que lamentablemente hay una alta prevalencia de cáncer, producto de las emanaciones químicas que ha generado esa radioactividad que ha permanecido por décadas hoy día. Pero el problema es que es muy difícil erradicar a la gente porque todo el mundo necesita vivienda, entonces en la medida que la gente vea que hay espacios vacíos, la gente va a seguir ocupando. Hoy día hay todo un plan de reinstalación de esas personas, pero así es un tema muy, muy complejo. Y un grupo de vecinos de Arica se organizó y fue hasta el país, que no recuerdo cómo les digo si es Suecia o Noruega, y puso una demanda en contra de la empresa. Lamentablemente la perdió. Pero a propósito de que alguien hace rato decía, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se exige? Bueno, yo creo que hay un dicho que dice, caminante se hace camino al andar nomás, pues así como pasó lo de la Constitución hoy día, ¿no es cierto? Hay que seguir reclamando, exigiendo que los estados cumplan, ¿no es cierto?, las obligaciones internacionales que tienen. Pero además hay que hacer difusión. A mí me llama la atención, por ejemplo, que muchos funcionarios públicos no conocen los derechos humanos, no saben que el Estado está obligado y que por lo tanto la representación del Estado es el funcionario público, eres tú mismo, estás ahí. Por lo tanto, tú tienes un deber ético, un comportamiento ético, de buen trato hacia las personas, pero además también tienes que cumplir esas obligaciones porque son normas, son leyes. Todo pacto internacional al final se transforma en una norma. ¿Ya? Eso. Ya. Muchas gracias. Ahora siguiendo con las preguntas, Guillermo, creo que tenías levantada la manita. Sí, pero es como cortita y bien al hueso, es que hay voces que dicen que todas estas medidas de la pandemia, como bueno, si las cuarentenas restringen la libertad de desplazamiento, bla, 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 son violaciones a los derechos humanos. ¿Eso tiene sustento? ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿O se está tergiversando las cosas? No, tienen un sustento verídico, digamos que efectivamente toda acción, toda norma, de nuevo el Estado, ¿se dan cuenta? El Estado toma decisiones que se supone están fundadas en el bien de lo público, pero no necesariamente, pero eso va a afectar siempre las libertades individuales de las personas, claro, y de alguna manera a nosotros igual nos preocupa que efectivamente, ¿no es cierto?, se siga extendiendo una situación, ¿no es cierto?, como en la que estamos, porque efectivamente restringe derechos. Ahora, nosotros entendemos como instituto que aquí hay un bien mayor, y el bien mayor tiene que ver con la salud pública, pero efectivamente toda norma va a restringir ciertos derechos. Ahora recuerden, uno de los principios básicos de los derechos humanos es el principio pro persona, es decir, que dice que restrinja menos derechos, lo que no significa que no los vaya a restringir.
lo más probable es que siempre vaya a haber cierta restricción, pero la idea es que restrinja menos derechos posibles. Ahora también ocurre otra cosa con el efecto pandemia, que yo creo que todos estamos más que agotados con esta situación de salud mental y efectivamente hay que evaluar. Yo creo que aquí las medidas normativas, la norma, la ley, las medidas sanitarias, pero aquellas medidas también que tienen que ver con aspectos sociales de la población, tienen que estar muy bien ponderadas para tomar las mejores decisiones, ¿ya? Porque este periodo ha sido bastante largo incluso más todavía si tú sumas el periodo del estallido social, que recuerden también estuvimos con un estado de excepción constitucional, ¿no es cierto?, con toque de queda, donde también se nos restringió libertades. Ahora toda decisión, como les digo, tiene que estar centrado en el principio de pro persona, que restrinja menos libertades, lo que no significa que no vayan a ser restringidas ciertas libertades, pero que tienen que haber plazos acotados en el tiempo para que eso ya vaya posteriormente abriéndose o liberando, ¿no es cierto?, esas restricciones. Eso. Y nos preocupa también la extensión de este estado. Ok, muchas gracias. Ya, y ahora por último, la última preguntita para ir cerrando. Vale, otra Vale. Haz tu pregunta nomás. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, súper, Valentina. Sí, hola. Una pregunta con respecto a la última imagen que usted mostró, que hablaba como de cuándo era de derechos humanos y cuándo no, me parece. Eso es sí, porque es un agente del Estado el que está como violando el derecho humano. O sea, que si la persona, que en el fondo fuera al revés, que si es una persona como una persona sin representar ninguna institución la que agrede a otra, pero sí está usando armas de fuego o algo así, no es como material de derechos humanos, ¿sí? Ahí les decía yo, Valentina, pónganse en la dimensión de lo que estamos hablando. Recuerden, los derechos humanos tienen 3 dimensiones: lo ético, lo político y lo normativo. Desde lo ético sí, pues es una vulneración igual, porque está afectando tu derecho a la vida de alguna manera. Si alguien a ti te amenaza con un arma, afectar tu derecho a la vida. Pero ahí, en términos del procedimiento, quien lleva adelante ese procedimiento es el Ministerio Público, que tiene que investigar porque eso es un delito. Está sancionado en el Código Penal como tal. Pero en el caso del ejemplo que yo les daba, que siempre es muy polémico, por eso siempre lo ponemos porque genera harto debate, pero además también es muy descriptivo, nos permite decir, mira, esto sí, en esto nos involucramos nosotros como instituto, en esto no nos involucramos. Entonces, claro, lo que hace el carabinero es representar como agente público representa al Estado. Y como el Estado tiene siempre más poder sobre la persona, ahí sí, porque lo que ocurre es que lo que hace el instituto con su presencia de alguna manera es equiparar ese poder que tiene lo público para que la persona no se quede como sin defensa, como por decirlo de alguna manera. En cambio, en el otro caso, donde el particular le pega al carabinero, el particular somos las personas nosotros, comunes y corrientes, que no estamos haciendo representación de una institución. Ahí, claro, ahí la línea del procedimiento se canaliza a través de una institución pública, que es el Ministerio Público, que también debe investigar con un enfoque de derechos humanos. Es distinto, ¿no es cierto?, si no tiene ese enfoque, eso es distinto. Pero esa es más o menos esa diferencia. Entonces, frente a la pregunta, cuando nos dicen por qué, por ejemplo, cuando a un carabinero le pasa algo, ustedes nos involucran, porque nuestra normativa nos dice que no nos podemos involucrar en eso, porque esto lo hizo un particular frente a un agente del Estado, pero si es el agente del Estado que se lo hace un particular, es distinto. Y cuando son dos particulares, es decir, una persona A y un sujeto B, que cometen actos, ¿no es cierto?, tipificados como delitos, es la Fiscalía o el Ministerio Público encargado de llevar adelante esa investigación. ¿Ya? No sé si quedó un poco más claro ahí. Sí, mucho más claro, gracias. Súper. Bueno, creo que ahora sí no hay más preguntas. De verdad, muchas gracias, Marcia. Fue una presentación muy buena. Lo estábamos comentando con los chiquillos también. Y de verdad que todos están muy contentos y como medio maravillados con la exposición. Así que muchas gracias. Ojalá podamos seguir en contacto para próximas instancias. Yo sé que sí. Así que, bueno, eso.
De verdad, eternamente agradecido. No, yo les agradezco a ustedes por escucharme y me alegro mucho ver alumnos motivados, interesados en conocer, en debatir, aunque pensemos distinto, esa es la idea, pues poner los temas a discusión. Y porque además, por lo que vi del cronograma que tienen entre hoy día, mañana y pasado, está muy intenso el tema, y aquí justamente esta clase introductoria les va a servir mucho para enfocar los otros temas de derechos que vienen. Así que de verdad espero haber sido de gran utilidad para ustedes y clarificarle algunos conceptos que muchas veces están en la boca de muchas personas, pero que a veces lamentablemente no necesariamente se entienden como debieran entenderse, ¿ya? Así que yo los dejo, muy agradecidas, que tengan una muy buena y bonita jornada, ¿no es cierto? Muchas gracias. Eso, bueno, que estén muy bien, cuídense. Y disponible, Vida, por cualquier cosa, tú ya tienes mis contactos, los chiquillos también de otras regiones, si se quieren contactar con nosotros, a través de ti, perfecto, ningún problema. Súper. ¿Ya? Súper, Muchas gracias, estamos en contacto. Chao. Ya. Ahora...